Muy estimados amigos, Salve María. Sean bienvenidos a una charla de formación más con los heraldos del Evangelio del Salvador. Y es una alegría para nosotros tenerlos a todos ustedes aquí en esta charla. Y como siempre con temas espectaculares que sirven para nuestra formación católica, para nuestro crecimiento espiritual y para ayudarnos a enfrentar la vida. También quería aprovechar a invitarles a todos aquellos que todavía no se han suscrito a nuestro canal, que hagan parte de esta gran familia. Y recuerden que ustedes pueden ser evangelizadores dejando su like y compartiendo con más personas. Y el día de hoy tengo una alegría enorme, que es de tener aquí entre nosotros a un hermano que casi no sale en el canal, pero que nos ayuda muchísimo también tras bambalinas, y que es nuestro queridísimo hermano Yamil. Salve María, hermano Yamil. Salve María, hermano Juan Andrés. Es un honor también para mí estar, aunque muchas veces otras ocupaciones, en fin, nos tienen ocupados, vaya la redundancia, pero es una gran alegría para mí estar aquí con todos ustedes, con todos los miembros del canal, todos los suscriptores y todos aquellos que nos están viendo a través de YouTube. Y bueno, hoy nosotros veremos un tema muy interesante, un tema que nos toca a todos, ¿no, hermano Juan Andrés? Claro que sí. Muchos llaman, ¿no?, a esto como el octavo sacramento, ¿no? Y es nada más y nada menos que el sufrimiento. Algo que nos toca a todos desde que nacemos. Dicen que el hombre viene al mundo con un llanto y se va del mundo con un llanto, o sea, sufriendo. Y bueno, desde que nosotros nacemos ya llorando, ese sufrimiento, en fin, se va manifestando a lo largo de nuestra vida. Y antes de entrar propiamente en el tema, si le parece, hermano Juan Andrés, rezamos, pedimos al Espíritu Santo luces, a María Santísima, su esposa, que ella también nos ilumine y nos haga comprender el valor del sufrimiento en nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de los Dolores, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano Yamil, antes de empezar, me olvidé, entre la emoción de presentarlo, de darle las gracias por hacerse el tiempo y venir aquí con nosotros. Y también manifestarle una cierta, digamos, no inquietud, sino algo que yo he escuchado muchas veces, que cuando nosotros hablamos del sufrimiento, muchas personas, no digo muchas, pero ya he escuchado varias veces algunas personas que dicen hablar del sufrimiento. ¿Por qué? Hay tantas cosas tan lindas que hablar. Es un tema que muchas veces no nos gusta escuchar, pero en realidad termina siendo también algo dulce, ¿no? Que nuestro Señor nos invita en esta cuaresma en la que estamos, y no solo en la cuaresma, a lo largo de toda la vida. Y bueno, en realidad que es un tema que no lo escogimos solo porque es cuaresma, ¿no? No. Sino que es un tema que nos va a servir para la vida. Así que bueno, hermano Yamil, ahora sí, por favor, si usted quiere empezar con todo, muchísimas gracias. No, sí, muy bien recordado por el hermano Juan Andrés. La verdad que el sufrimiento, vamos a ver a lo largo de la charla, que es algo que mucha gente tiene miedo, ¿no? De ciertos sufrimientos, evidentemente. Hay sufrimientos que son pequeños, hay otros que son medianos, por así decir, hay otros que son grandes. Pero ya veremos por qué el alma humana tiende muchas veces a eso, a huir del sufrimiento. Bueno, como dijimos, ¿no?, el sufrimiento es algo que engloba toda nuestra vida. Nosotros, a lo largo de toda nuestra vida, vamos a tener sufrimientos. No hay nadie en el mundo que pueda decir, no, yo no sufro. No, todos en algún momento de nuestra vida sufrimos más o sufrimos menos. Y existen diferentes tipos de sufrimiento. Sufrimiento espiritual, sufrimiento material, corporal, sufrimiento emocional,
sufrimiento social, sufrimiento moral, en fin, podríamos aquí enumerar varios. ¿Y qué es lo que genera el sufrimiento? Bueno, angustia, susto, preocupación, muchas veces el sufrimiento nos lleva a una depresión. Pero, ¿dónde está el origen propiamente del sufrimiento? ¿Fue que Dios creó el sufrimiento ya desde el inicio del mundo? No. Y nosotros vamos a ver, ¿no? Vemos ya en la primera diapositiva, ¿no? ¿Dónde surge el sufrimiento? El sufrimiento surge desde el comienzo de la historia. ¿Dónde? Adán y Eva. Ya en el Génesis 3, del 17 al 24, nosotros vemos que cuando Adán y Eva pecaron, eso tuvo una consecuencia muy grande. Y Dios dio una sentencia a ellos, ¿no? Que decía: toda tu vida lucharás para poder vivir en la tierra. Con el sudor de tu frente obtendrás el alimento. Ya ahí Dios marcaba cómo sería la vida del hombre en esta tierra. Una vida con sufrimientos, una vida que para obtener yo algo, yo necesito de mi esfuerzo. Por ejemplo, el alimento. Si yo no hago un esfuerzo para traer el pan de cada día a mi casa, no me va a caer una manzana. No porque yo tenga hambre, va a aparecer aquí a mi lado una manzana para yo comer. No. Yo tengo que hacer un esfuerzo, es un sufrimiento. No, tengo que hacer ese esfuerzo que en el fin y al cabo es un sufrimiento. Entonces nosotros vemos que el sufrimiento es una consecuencia ¿de qué? Del pecado original. El pecado original trajo consigo el sufrimiento. Pero nosotros vamos a ver que ese sufrimiento no es para nosotros motivo de desánimo. Al contrario, es un motivo para nosotros tener más todavía amor a Dios. Y como decía el hermano Juan Andrés, muchas veces la tendencia del hombre es huir del sufrimiento, ¿no? Cualquiera que está, no sé, en el sol, imaginen un sol fuertísimo, y yo estoy en el patio de mi casa sin ninguna sombra, yo no me voy a quedar 5 horas bajo del sol, porque yo sé que me voy a insolar, yo sé que me va a empezar a doler la cabeza, me voy a deshidratar, yo voy a buscar la sombra. Yo nunca voy a ir en busca del sufrimiento. El ser humano es así, el ser humano huye del sufrimiento. Y aquí entra una pregunta que muchas veces nosotros hacemos cuando vamos a visitar los colegios, ¿no? Con el coro y la banda de los heraldos, visitamos colegios, hacemos un pequeño concierto y después de una música le preguntamos a los jóvenes, una música que se llama La Batalla y simula una pelea entre los instrumentos graves y agudos. Y terminada, ¿no?, esa presentación, ¿qué pasa? Se le pregunta a los chicos, bueno, ¿quién creen ustedes que es el mayor enemigo del hombre? Y ahí comienzan. Bueno, el orgullo, la pereza, algunos llegan a ir un poquito más al fondo y dicen el mundo. Otros ya van y dicen el demonio, Belcebú, ¿no? Y cuando llegan ya al final, muy pocos llegan a acertar la respuesta. ¿Quién es el mayor enemigo del hombre? Yo sé que muchos de aquí deben estar escribiendo ya, no, es el demonio, es el mundo, pero el mayor enemigo de nosotros mismos es, ¿quién? Nosotros mismos. Cada día luchar contra lo que se llama la carne, contra eso que muchas veces
nos estira hacia abajo. Porque el mundo es relativamente fácil, por así decir, vencer. El mundo viene con las modas, nos atacan con tendencias, en fin, resumiendo, el mundo sería el más fácil de vencer. Ahí viene el demonio, que yo también creo que, en verdad, el demonio sería el más fácil de vencer. Imaginen, un demonio con una gotita de agua bendita, el demonio sale corriendo. El demonio no tiene que hacer. Pero la carne nos juega una guerra sin fin. La carne, nosotros despertarnos a la mañana, ir al trabajo, estar con la familia, atender nuestros deberes. Muchas veces no es fácil. Yo en mi vida cotidiana, seguir la rutina, la carne juega un papel muy importante. Y de ahí viene lo que nosotros decimos, el horror al sufrimiento, que es lo que la carne tiene, en fin, pavor, y lo que la carne más quiere, que es el gozo de la vida. El horror al sufrimiento trae consigo ¿qué? Trae consigo una renuncia a sí mismo. Para yo vencer ese horror que yo tengo, ese miedo al sufrimiento, yo tengo que renunciarme a mí mismo. Y para vencer el gozo de la vida, es necesario que yo venza los pecados de la carne. Hoy en día, yo creo que un 90% de las personas que se condenan son más por pecados de la carne que por pecados espirituales, ya sea el orgullo, ya sea la vanidad. No, muchas veces, la gran mayoría de las veces, el mayor número de pecados que se cometen son pecados de la carne. Y nosotros tenemos que establecer dentro nuestro una guerra contra ese yo mismo, que como dijimos, es el mayor enemigo que tenemos. Y aquí viene el primer punto, que es anular la sed insaciable de gozo, ¿no? La sed que yo tengo, que a fin y al cabo, esa sed insaciable es ¿qué? Es la sed de Dios. Como dice el Salmo, como la sierva busca las corrientes de agua, así mi alma te busca, Dios mío. Nosotros tenemos una sed dentro de nosotros, que muchas veces queremos llenar ¿con qué? Con los gozos de esta vida. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Anular esa sed de gozo. Poner ¿dónde? Nuestra sed en Dios. Y el segundo punto, que es el principal, que venimos repitiendo, el horror al sufrimiento es un impedimento principal, es el principal impedimento para nuestra salvación. Si yo tengo horror al sufrimiento, si yo huyo del sufrimiento, yo no voy a llegar a ser santo. Yo no voy a encontrar la santidad. Si alguien llega y me dice, no, mira, para ser santo no hace falta mortificaciones, no hace falta, en fin, seguir los mandamientos, vivir una vida recta, no. Ojo, cuidado, porque mucha gente en ese camino de la santificación, en esa colina llamada santidad, muchas veces todo va bien, todo va perfecto, pero en cierto momento, subiendo esa montaña llamada santidad, ven un sufrimiento un poco más arriba y ¿qué hacen? Desisten. Ante el sufrimiento, ¿qué hay? Eso, horror. Hay que huida. ¿Y qué pasa con esa persona? Se termina condenando. ¿Por qué?
porque no tuvo, ¿no?, un amor al sufrimiento. San Juan de la Cruz, él decía que es un requisito excepcional la aceptación del sufrimiento. Yo aceptar todo y cualquier sufrimiento es un requisito para yo llegar a la santidad. Aunque llegue hasta la muerte, aunque Dios me pida la muerte, aunque tenga, no sé, 10, 15, 16 años, yo tengo que aceptar ese sufrimiento con amor. Y San Juan de la Cruz después se divide en 2 puntos. Primero, la abnegación total, o sea, el vaciarse de sí mismo, olvidarse de sí mismo, todos los caprichos, todas aquellas tendencias que tiene mi alma, yo intentar anular todo eso. Y segundo, y más perfecto, el amor total a Dios. Yo saber que si Dios me envía los sufrimientos, Dios quiere algo de mí, o Dios quiere probar cómo está mi fe, cómo está mi vida espiritual, o muchas veces, como vamos a ver, es para reparar pecados cometidos. Y aquí entramos ya en la necesidad del sufrimiento. Nosotros estamos necesitados de ese sufrimiento por 2 motivos. Primero, reparar el pecado, como dijimos. Reparar todos aquellos pecados que nosotros cometimos. Y segundo, para nuestra santificación. Como habíamos dicho también, es un requisito excepcional para la santificación de nuestra alma el sufrimiento. Reparar los pecados mortales y también los veniales. ¿Por qué? Porque cuando yo cometo un pecado, ya sea mortal, ya sea venial, este pecado, ¿qué es lo que produce en mí? Un placer ilícito. Existen placeres lícitos. Por ejemplo, una tarde bien calurosa, yo ir a comer un helado no es un pecado, evidentemente. Es un placer comer un helado. Si me gusta el helado, sí. Si no me gusta el helado, no, evidentemente, no. Pero, cuando yo peco, yo busco un placer ilícito. ¿Y eso qué hace? Hace que la balanza de la justicia de Dios se desequilibre. Y de un lado caiga ese placer, desequilibrando la balanza de la justicia de Dios. ¿Cómo yo hago para que esa balanza se vuelva a equilibrar? Con el dolor, con el sufrimiento, con lo contrario a un placer. Si yo tengo un placer ilícito, ¿qué es lo que va a hacer que la balanza vuelva a estar en su lugar? Un dolor, un sufrimiento. Por eso muchas veces la gente dice, cuando le pasa algo malo, dice, ¿qué será que hice yo para que me pase esto? Y es cierto, muchas veces es cierto. Muchas veces nos ocurren ciertas situaciones. ¿Por qué? Y va a ver, claro, porque hice tal y tal cosa mal. Yo sabía que hice mal, yo cometí ese pecado y claro, ahora este sufrimiento me viene por eso. Nuestro Señor Jesucristo, Él, muriendo en la cruz, Él sepultó todos los pecados tras de sí. El pecado original, ¿no?, que estaba en aquella balanza de la justicia, quedó equilibrado. Pero, como decía San Pablo, falta algo a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Qué osado de San Pablo decir eso. Yo creo que muchos, escuchando eso, dirían, no, pero la sangre de Jesús ya compró todo, ya pagó todo. Sí, pero nuestro Señor quiere que nosotros pongamos de nuestra parte. Por eso San Pablo decía a los colosenses,
Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. O sea, hay algo que completa la pasión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es? Son los sufrimientos. Si nosotros prestamos atención en la misa, cuando el Padre coloca el vino, Él coloca una gotita de agua al final. Esa gotita de agua al final simboliza eso, simboliza la humanidad, los sufrimientos de la humanidad. Claro que es una cosa al lado de la sangre de nuestro Señor, ínfima, casi que sin valor, pero nuestro Señor, Dios, quiere ese sufrimiento de nosotros. Nosotros, cuando nos confesamos, nuestros pecados quedan perdonados, pero falta reparar el mal que nosotros cometimos. Ahorita no voy a entrar ya en tema de confesión, pero yo creo que la gran mayoría ya aquí siguiendo las charlas de formación debe saber de que cuando nosotros pecamos, cometemos un pecado hacia tres diferentes personas, por así decir, Dios, el orden natural de las cosas y contra sí mismo, contra su conciencia. El orden natural es cómo yo reparo mi pecado a través del sufrimiento. A través de ese sufrimiento es que yo consigo reparar el mal que yo hice al orden natural de las cosas. Cuando yo me confieso, Dios me perdona y mi conciencia se queda tranquila, pero el orden natural de las cosas no. Y ahí entra de nuevo el sufrimiento en nuestra vida. Por eso nuestro Señor decía, quien quiere seguirme, que tome su cruz con amor, con resignación, porque de nada vale yo tomar mi cruz de mala gana, reclamando, diciendo que porque a mí, porque Dios me manda esto, yo no quiero. No, con amor. Y me siga. Santa Catarina Emmerich. Estábamos viendo uno de los podcasts que hicieron los hermanos, y muy bonito, el hermano Gerardo contó que Santa Catarina Emmerich, ella vio que nuestro Señor, a la hora que le fue presentada la cruz, Él besó esa cruz con amor. Imagínense el sufrimiento que Él iba a pasar y todavía Él estaba tan feliz por dentro de que Él iba a redimir al mundo entero, que Él tomó esa cruz con alegría. Y a nosotros también nos resta tomar nuestra cruz y ir al lado de nuestro Señor. Pero no subir hasta el Calvario y quedarse como un espectador diciendo, Jesús se está ofreciendo, qué bien, me va a salvar a mí, me va a salvar a mi familia. No, yo también tengo que ir ahí, plantar mi cruz, crucificarme junto con nuestro Señor. ¿Crucificar qué? Crucificar mi vida. Saber que la vida de un cristiano es la cruz. Dicen así, santificación es igual a crucifixión. Y crucifixión es igual a sacrificación. Qué bonito. Entonces la santidad es igual a cristificación. O sea, volvernos otro Cristo. ¿Y qué es volverse otro Cristo? No otra cosa que volvernos sacrificio. Ser sacrificados en nuestra vida. En un mundo moderno, como nosotros vemos hoy en día, nos ofrecen muchas veces, una santidad acomodada, una vida libre, diciendo, no, si vas a misa todos los domingos,
te confesás, comulgás una vez a la semana, todo va a salir bien. Pero de lunes a viernes puedes hacer lo que quieras, porque si tu corazón está en paz con Dios, cuidado. Hermano Yamil, Sí. qué pena interrumpirle, pero me parece que esa frase que usted dijo es demasiado bonita como para dejarla pasar por alto. Ujú. Y quería proponerle a todos los que nos están viendo que escriban ahí en el chat, en comentarios, esa frase para que se nos quede fija en la memoria. Usted me puede corregir si la digo mal, Ujú. pero es santificación igual A cristificación. cristificación. Y cristificación igual a sacrificación. Digamos, santidad es igual a ser igual a Cristo, y ser igual a Cristo es igual a ser un sacrificio. Qué bonito, hermano. Realmente, bueno, y así como usted contaba eso de que nuestro Señor Jesucristo besó la cruz cuando la recibió, ¿sabe que hace poco estuve leyendo unas meditaciones del Vía Crucis hechas por el profesor Plinio Correa de Oliveira, que es el maestro, nuestro fundador, nuestro inspirador? Y él comentaba también de la tercera caída de nuestro Señor. Bueno, primero que hay una piadosa revelación que dice que cuando Jesús caía, él no es que aprovechaba el momento de caer para dejar un poco la cruz, él caía abrazando la cruz. Y él decía justamente en la tercera caída, eso que usted acaba de mencionar, hermano, que esa caída nuestro Señor la quiso que pasara para ser un ejemplo para todos los prudentes. ¿Verdad? Él decía que si nuestro Señor hubiese sido un poquito, digamos, relajado, su doctrina no hubiese sido la verdad, sino que él hablase con medias tintas, no invitase a la entrega completa, no invitase al sufrimiento. En vez de crucificarlo, lo hubieran aplaudido. Ujú. Y ahí entra, cristianos alter Christus, y somos cristianos, tenemos que ser otros Cristos. Exactamente. Así que disculpe ahí haberle quitado un poco la palabra, pero No. no quería dejar de compartir Sí, esto sí. y también de que se nos quedara esa frase tan linda que usted mencionó. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en la vida de los santos, todos ellos sufrieron. No hubo santo que no sufrió en la vida. Claro que eso no quiere decir que yo voy a pensar que mi vida va a ser un infierno total y voy a vivir cabizbajo. No, todo lo contrario. Los santos siempre estuvieron alegres. Aunque le viniesen sufrimientos, en fin, vemos al Padre Pío, que sufrió tanto en su vida, pero decían que nunca faltaba en su vida una sonrisa. Así mismo debemos ser nosotros. Y el Padre Rollo Marín, que es de quien estamos, en fin, extrayendo toda esta charla aquí, es muy interesante. Él decía algo, él decía, cuidado con religiosos, religiosas, padres, obispos, que muchas veces nos dicen, no hablen de la cruz, no hablen de los sufrimientos. Y el Padre Rollo decía, y aunque esa persona que nos dice, no hablen de la cruz, no hablen de sufrimientos, haga milagros, haga portentos maravillosos, cure personas y diga, no, pero el Padre fulano es santo y él dice que no hay que pensar en la cruz. Cuidado. El Padre Rollo, él decía, cuidado, porque el demonio tiene poder sobre la materia y nosotros no sabemos si esa persona se ha entregado en manos de él y usando magia negra, diciendo que hace milagros. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Cuando nos dicen, no, mire, venga aquí, pare de sufrir. No, pare de sufrir, no. Y nosotros no podemos pensar en esa frase. Parar de sufrir, nunca. ¿Parar de sufrir dónde? En el cielo. Y el Padre Rollo comentaba de una niña que se llamaba Conchita en España.
Y esa niña decía, era una niña, imagínense, creo que tenía unos 10, 11 años. Y dice que ella dijo, mire padre, le dijo un día, mire, yo no sé cómo voy a hacer, porque si yo voy al cielo, ¿y cómo voy a dejar de ganar méritos? ¿Cómo voy a dejar de ser como Jesús, que Jesús sufrió? No, yo si es así, ¿cómo voy a ir al cielo? Imagínense. Ella sabía que en el cielo se terminaban los sufrimientos, que venía la alegría sin fin. Y aún así, esa alma, esa niña inocente, esa niña santa, pensaba en cómo ella podía sufrir más todavía. Y bueno, ya, porque el tiempo se nos está yendo bien rápido, en fin. Vamos a ver las excelencias del sufrimiento. ¿Qué es, o digamos, qué cosas de buenas nos trae el sufrimiento? Nosotros tenemos que tener un amor al sufrimiento, en fin, un amor entrañable. Cuando viene alguna adversidad, algún contratiempo, en vez de nosotros desanimarnos, como existe ese brado, hay un brado que nosotros siempre damos con los jóvenes en los gerandos, ¿no? A ver si el hermano Juan Andrés me ayuda un poquitito. Se nos va de repente. Mira, avanzar siempre. Avanzar siempre, retroceder nunca. Y al final se dice, desanimarse jamás. O sea, yo desanimar nunca. Nosotros tenemos que dar todo de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que tener una sed del sufrimiento. Claro que no quiere decir que yo voy a salir y llego al trabajo y digo, hoy voy a sufrir, no voy a trabajar para que mi jefe me expulse del trabajo. No quiere decir eso. Por favor, tal sería. No. Yo tener sed de qué? De que cuando llegue alguna adversidad en mi vida, yo estoy bien dispuesto, yo estoy con el alma preparada para que ese sufrimiento, sea grande, sea pequeño, no avale mi vida espiritual. Entonces, ¿cómo vimos? Beneficios del sufrimiento, primeramente. Repara nuestros pecados. Ya vimos, ¿no?, cómo el sufrimiento repara nuestros pecados. El sufrir pasa. Yo puedo sufrir, en fin, años y años, pero algún día va a terminar, ¿no? Pero en yo haber ofrecido bien ese sufrimiento con amor, ese sufrimiento bien recibido, bien sufrido, ¿no?, deja una impronta en la eternidad. En cambio, si yo huyo de los sufrimientos, ¿qué es lo que me va a esperar? Va a esperar que yo repare muchos de los pecados que yo podría haber reparado aquí en la tierra. ¿Dónde? En el purgatorio, ¿no? Y Santo Tomás de Aquino, él decía, la más mínima pena del purgatorio, excede máxima, o sea, excede mucho más a la mayor pena en la tierra. O sea, podemos imaginarnos una persona que fue condenada a muerte, que su familia lo odia, que todo el mundo, en fin, es el mayor perseguido, y lo encierran en una cárcel, lo torturan, podemos imaginarnos el mayor suplicio de todos. Bueno, eso no quiere decir nada con la menor pena del purgatorio. Entonces hay gente que dice, no, yo me voy al purgatorio, total. Si ya me voy al purgatorio, gran paso. En verdad sí, pero cuidado, el purgatorio, ya tenemos también varios podcasts, varias charlas hablando sobre el purgatorio, y el purgatorio no es solamente un lugarcito donde uno va y se va a limpiar, no, un lugar donde uno va a sufrir, ¿no? Va a sufrir una pena sobrenatural, aquí en la tierra. Es una pena natural. Ya cuando yo muero y ya paso a la vida sobrenatural, es una pena sobrenatural.
tantos santos diciendo que 1 minuto en el purgatorio equivale a no sé cuántos años aquí en la tierra. O sea, nosotros no podemos jugar con eso. Podemos decir, no, yo prefiero vivir una vida buena aquí en la tierra y después solamente voy al purgatorio un ratito y ya. No. Entonces, tener cuidado con eso. Entonces dice, suframos bien en esta tierra para librarnos del purgatorio. Por las buenas o las malas, tenemos que saldar todas nuestras cuentas, ¿no? Como decía nuestro Señor, ninguna será cobrada hasta el último céntimo. Así, nuestra vida será cobrada hasta el último segundo. Segundo, somete la carne al espíritu. Castigo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre. Primera carta a los Corintios 9:27. Ese es San Pablo, ¿no? Muchas veces la carne somete al espíritu. La carne es más fuerte que el espíritu. ¿Y cómo nosotros hacemos para que esa carne quede dominada, quede sometida y deje en libertad al espíritu? A fuerza del látigo y privaciones. De ahí viene el ayuno. De ahí viene de yo privarme de ciertas cosas que a mí me gustan. A mí me gusta ir a jugar tenis con mis amigos todos los viernes. En Cuaresma o por 3 meses digo, no voy a ir. Me gusta tanto que no voy a ir, Y uno ve que después ciertas tentaciones que uno tenía, que uno pasaba, ya no hay. Muchas veces nuestro fundador, Monseñor, él decía, por ejemplo, persona que no sabe controlarse en la mesa a la hora de comer, es símbolo de que esa persona no está bien en materia espiritual. Porque la persona llega a la hora de la comida y devora todo lo que hay enfrente suyo. No tiene un senso de ¿qué? De atajarse, de decir, no, hasta aquí. Va a llegar la hora en que el demonio le va a tentar con una tentación de orgullo, de impureza, de mentira, de robo. Y esa persona no va a tener la fuerza para decir no. Va a hacer lo mismo, va a tomar todo y va a dejarse libre. Entonces dice, la carne tiende a dominar el espíritu. Solo a fuerza de látigo y privaciones acaba sometiéndose al orden, ocupando el lugar de esclava y dejando en libertad al alma. La carne debe ser la esclava del espíritu, debe servir al espíritu. Santa Teresa decía algo que yo cuando leí me quedé impresionado. Ella decía, cuantas más comodidades se le da al cuerpo, más exigente él se torna. Y tal cual. Vayan y denle a una persona que, digamos, no tenía nada, denle una cama. Le dan una cama y tal. Un mes después le va a decir, ay, mire, ya hace mucho calor, quiero un ventilador. Le ponen el ventilador. Ay, mire, sabe que el ventilador ya no da más, quiero un aire acondicionado. Aire acondicionado. Ay, mire, sabe que yo quiero una heladera en el cuarto. El cuerpo es así. Si yo voy soltando, el cuerpo se va aprovechando. Y hoy me pide eso, una cama toda estable y todo. Mañana me va a pedir el ventilador, después me va a pedir el aire, después me va a pedir una heladera, después me va... y el cuerpo es así. Él, como dicen en portugués, nos pasa la perna, nos engaña. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Como decía San Pablo, tenerla a la carne, a nuestro cuerpo bien rígido. Santa Teresa sigue, dice, mientras más se le regala al cuerpo, más cosas
Él descubre, más cosas Él quiere. Imagina una persona, yo le regalo algo, cada vez me va pidiendo más cosas. Por eso es necesaria la privación, porque así la carne se reduce. Tercer punto, nos desprende de las cosas de la tierra. El dolor que no nos gusta nos hace pensar ¿en qué? En el cielo. Nosotros estamos aquí en un valle de lágrimas, como dice la salve, ¿no? In lacrimarum vale. Pero a te suspiramos. Nosotros suspiramos, tenemos un deseo de ir al cielo. El dolor nos empuja, nos hace desear el cielo. ¿Y qué es ese deseo de ir al cielo? Es el desprecio, desprecio al mundo. Cuando yo me desapego del mundo, yo tengo un deseo de ir al cielo, ya el mundo para mí no significa nada. Cuarto, purifica y limpia el alma. El dolor, ¿no? Como el oro, cuando es purificado, tiene que ser quemado. Asimismo, el dolor es para nuestra alma como si fuese un fuego que la purifica. Belleza en filosofía significa esplendor del orden. O sea, el desorden, el pecado, ¿qué hace? Empobrece nuestra alma, ensucia nuestra alma. ¿Y cuál es la manera en que nosotros vamos a limpiar nuestra alma? A través del dolor. Quinto, lo alcanza todo de Dios. Dios no desatiende nunca un corazón doliente. Dios, que Él vive en la felicidad eterna, Él se siente conmovido cuando Él ve un corazón doliente, un corazón que sufre y que le pide algo. Vemos en el Evangelio que nuestro Señor vio a la viuda de Naín llorando. ¿Y qué hizo? Operó un milagro de los milagros, una resurrección. Marta y María, las dos también llorando a mares por su hermano Lázaro. ¿Qué hizo nuestro Señor? Resucitó a Lázaro. Entonces ahí nosotros vemos cómo nuestro Señor, un corazón que está doliente, un corazón sufrido, Él no rechaza la oración de aquellos. No se resiste a una oración con piedad y dolor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Sexto, nos hace apóstoles. Esto es muy bonito, porque ahí nosotros vemos cómo funciona la comunión de los santos. Aquí entra un factor muy importante, la solidaridad. Si yo veo a una persona que anda por mal camino, que no está en vías de la santidad, yo puedo ofrecer mis dolores, yo puedo ofrecer mis penas por esa alma. Entonces, qué bonito yo ofrecer muchas veces, no sé, voy a un restaurante, como, y cuando llega la hora del postre le digo, no, hoy voy a ofrecer por el alma de un pecador, no voy a comer postre. Qué bonito. Y eso nos hace ser apóstoles. El santo cura de Ars, una vez un párroco se acercó a él y le dijo, mire, Juan María Vianney, yo no sé qué hacer, en mi parroquia todo mal, nada sale bien, los fieles no vienen, no les gusta confesarse, no les gusta venir a misa. Y el santo cura de Ars le dice, usted ya hizo oraciones por su pueblo, usted ya ayunó, usted se hizo disciplinas, usted durmió en el suelo. O sea, el sufrimiento compra almas. El sufrimiento arranca de Dios muchas veces cosas que ni nosotros imaginamos.
El dolor resucita almas sumergidas en el pecado. Ejemplo, Santa Mónica, llorando 30 años por el alma de su hijo. Llegó un momento en que Dios lo escuchó, pero fue por ese dolor que ella tuvo. Séptimo y último, nos asemeja a Jesús y a María. Vivo crucificado con Cristo y no quiero gloriarme en otra cosa, sino en esa cruz. San Pablo, como siempre, el apóstol de la cruz, ¿no? Nuestro Señor, su vida, su pasión y su muerte, fue un ejemplo que Él nos dejó de cómo serían los cristianos. Claro que muchos morirían mártires y otros serían mártires ¿de qué? Mártires del día a día. Y eso somos nosotros. Más todavía en este mundo que vivimos, mártires cotidianos. Nuestra Señora, la criatura excelsa, ella es llamada la reina de los mártires. Ella sufrió lo que nadie sufrió en toda la vida, ver a su hijo crucificado. Y de ahí que si nosotros somos almas marianas, nosotros tenemos una inclinación ¿a qué? A acompañar a la Virgen María en sus dolores, viendo una imagen de la Virgen dolorosa. ¿Cómo no conmoverse? ¿Cómo no tener esa inclinación de querer enjugar las lágrimas de Nuestra Señora? De querer ser partícipes de ese dolor, para que aunque sea ella, ya que no podemos consolarla en cuanto tal, ella sentir que no está sufriendo sola. Y nos debería dar vergüenza a nosotros como marianos cuando huimos de todo esto y buscamos comodidades, buscamos otra palabra en portugués que en español no tiene tanta sonoridad. En portugués se dice vidinha, mi vidita, mi vida. Entonces yo tengo mi casita, mi perrito, mi autito y todo sale bien. Y no me toquen, no me hablen fuerte porque si me quitan de esta mi vidita, yo... Cuidado, católico que vive una vidita acomodada, de espera, en fin. Y nosotros tenemos que abrazar la cruz. Nuestra Señora, ella cuando dio el fiat, ella dio ese fiat eterno, sea lo que viniere. Y aquí ya queremos ir terminando, ¿no? Porque ya se está haciendo la hora. Queríamos terminar. Yo creo que, bueno, el hermano Juan Andrés convivió mucho más con el carísimo Padre Gonzalo. Y fue, en fin, un ejemplo para todos nosotros de un amor y entrega al sufrimiento. Justamente ayer estábamos comentando un poco y nos habían contado de que el Padre Gonzalo, en fin, él tuvo un cáncer de páncreas, dolorosísimo, algo que duele muchísimo. Pero él, a la hora de las sesiones, por ejemplo, que él tenía que tener de quimioterapia, él dijo, no me pongan morfina. ¿Morfina? ¿Para qué sirve la morfina? Para uno no sentir tan fuertes dolores. Él le dijo al doctor, no me ponga morfina, porque yo tengo que sufrir. Así, imaginen, Padre Gonzalo, señoras y señores, que estuvo aquí con nosotros, modelo de santidad. Él dijo, yo quiero sufrir, porque yo sé que nuestro Señor, sufriendo en mí, va a comprar gracias especiales. Imaginen qué bonito. Y él fue así, una vida de entrega y del sufrimiento hasta el holocausto. Como decíamos al comienzo, hasta una muerte prematura. Una muerte prematura. El Padre murió joven. Uno podría decir, tenía una vida por delante, tenía almas que conquistar, pero Dios le pidió eso a él. Y él se entregó enteramente. Él no se quejaba, no decía nada.
enfermeros, enfermeras decían, nosotros no podemos creer cómo una persona que está pasando por tanto no se queja, no dice nada. Y así debemos ser nosotros también, imitar, seguir ese ejemplo, ¿no? Como le dije, el hermano Juan Andrés convivió muchísimo más con el padre Gonzalo. A mí, lastimosamente, una vez tuve la gracia de colitar una misa con él en Brasil. Fue así medio de imprevisto, pero yo ni sabía que él estaba enfermo. Yo creo que fue casi el comienzo de la enfermedad de él. Pero yo creo que el hermano Juan Andrés hasta confirma, ¿no, hermano? Claro que sí, sabe que impresionante. Yo le soy honesto, yo no sabía eso que usted contó de la morfina, pero una cosa sí sé, que cuando lo fuimos a visitar al hospital ya en sus últimos meses, semanas de vida quizás. A ver, no, yo fui en febrero y él murió en abril, sí, 1 o 2 meses antes. Sabe que era impresionante, cuando uno entraba a su cuarto de hospital, se sentía, obviamente no estoy diciendo que fuese así, pero se sentía como si uno entrase en la capilla. Y él atraía. Y justamente es lo que nuestro Señor dice: cuando sea elevado sobre la cruz, atraeré a todos hacia mí. Muchas personas piensan que el sufrimiento lo vuelve a uno enojado, carrancudo, áspero. Y no, las personas que sufren son las personas que más atraen. Incluso son las personas más dignas de ser amadas también. Recuerdo que el doctor Plinio Correa de Oliveira contaba cierta vez, todos conocen el martirio de Santa Juana de Arco, que ella murió en la hoguera, siendo quemada. Solo el Plinio cierta vez comentó que si supongamos que ya habiendo encendido la hoguera, ella comenzando a quemarse, de repente hubiese venido el rey a salvarla y consiguiesen sacarla de las llamas, y que su rostro hubiese quedado desfigurado por las llamas, el doctor Plinio llegaba a afirmar que ella, cuando sonriese, atraería a todos los niños hacia sí, con el rostro quemado. ¿Y es por qué? Porque justamente eso, el sufrimiento nos hace que nos parezcamos más a nuestro Señor, y nuestro Señor cuando más atrae es en la cruz, ¿no? También comentaba de doña Lucilia, que él veía que doña Lucilia era una mujer que había sufrido muchísimo. Y dice que ella, entre más sufría, más digna era de ser amada, ¿no? Una persona, entre más sufre, más digna es de amor por los demás. Así mismo. Entonces, pidamos en este día a nuestro Señor. Ese sería otro tema para otra charla, ¿no? El amor verdadero a la cruz, ¿no? Que es también otro tema muy, muy bonito, como nosotros debemos amar enteramente a la cruz. Y entonces, si le parece, hermano, terminamos. Y quiero terminar aquí con una oración, ¿no?, compuesta por el doctor Plinio, si no me equivoco, ¿no? Una oración muy bonita que en los heraldos, muchos heraldos rezan, y que dice así. Hermano Yamil, perdón, solo antes de ir a la oración, para que terminemos con eso, ya hemos visto aquí en esta charla las excelencias del sufrimiento. Perdona nuestros pecados, nos quita el purgatorio, nos asemeja más a Dios. O sea, solo podemos sacar beneficios del sufrimiento. Entonces, así como última tarea, hay una ejaculatoria muy linda que nosotros decimos mucho, se las voy a decir en español, para que todos lo escriban en este momento en el chat, en comentarios. Y es la siguiente: Ave, oh cruz, esperanza única. Así que todo el mundo a escribir eso ahora. Ave, oh cruz, esperanza única. Porque de hecho, vemos cómo con el sufrimiento solo tenemos ganancias. Así que bueno, ahora sí, hermano, por favor, si quiere terminemos con la oración. Entonces, vamos a terminar esta charla con esta oración muy bonita, pidiendo almas que amen a la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, varón de los dolores, en vuestra alma y en vuestro cuerpo sufriste todo cuanto es dado a un hombre sufrir. Contemplo vuestro cadáver descendido del patíbulo, vuestra humanidad como que aniquilada,
y vuestra sangre infinitamente preciosa, vertida hasta la última gota a lo largo de la pasión. Por todos los siglos de los siglos, representaréis el dolor en el horizonte de nuestras almas. El dolor con todo lo que tiene de noble, de fuerte, de grave y de sublime. El dolor elevado del simple ámbito de las consideraciones filosóficas para el firmamento infinito de la fe. El dolor comprendido en su significado teológico como medio de expiación y como medio indispensable de santificación. Por el mérito infinito de vuestra preciosísima sangre, dad a nuestra inteligencia la clareza necesaria para comprender el papel del dolor y a nuestra voluntad la fuerza para amarla con todas las fibras de nuestras almas. Es sólo por la comprensión del papel del dolor y del misterio de la cruz que la humanidad puede salvarse de la crisis tremenda en que se encuentra sumergida y de las penas eternas que aguardan a los que hasta el último momento permanecen cerrados a vuestro convite para caminar contigo en la vía dolorosa. María Santísima, Madre de los Dolores, por vuestras oraciones, obtén que Dios multiplique sobre la tierra las almas que amen a la cruz. Es la gracia de valor incalculable que os pedimos en el crepúsculo de esta nuestra pobre y estropeada situación. Amén. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y con esa bonita oración, entonces nos despedimos una vez más. Le agradecemos a todos los que participaron de esta charla y, como siempre, no se olviden de dejar su like, compartir, ¿sí? Y, bueno, hermano Juan Andrés, muchísimas gracias por todo y vamos a estar reencontrándonos siempre en otra charla. Salve María.